decía, vamos entonces a ver la extensión de la ecuación de Euler en el caso de columnas que tienen otra condición de apoyo. Ustedes van a investigar eso, a demostrar esa ecuación en la tarea número 4, aunque no esté en la plataforma, pero se la indiqué por el WhatsApp. No sé si alguno de ustedes la hizo ya. Yo no la hice, yo sí estuve viendo los videos porque como que se hacía, la mayoría de los videos era como forma práctica, haciendo el experimento. Sí. Y cuando yo estuve leyendo el libro, simplemente me da el dato directamente del el efectivo. Entonces, no, hacer la demostración en sí, no pude. Van a tener que fajarse, buscar su libro de ecuaciones diferenciales para hacerla. No tocará. Alguno de los demás, Jeremías, Félix, Luis. No he empezado todavía. Yo no lo he hecho. No, yo tampoco, no la he No lo hecho he tampoco. podido hacer. La voy a subir a la plataforma, eso tiene valor en punto también. Bien, yo... Pónganse eso, tienen hasta el sábado. Bien, vamos entonces a ver esto. Ok, vamos a ver. Nosotros el sábado vimos la columna biarticulada, ¿verdad? Donde demostramos ahí la ecuación de Euler para columna biarticulada, que es la ecuación más utilizada. No sé si se acuerdan, ¿no? Igual a pi al cuadrado por E entre LR al cuadrado, donde LR es la relación de suertes de la columna, es el valor que determina básicamente cuando se pandea la columna, ¿no? Y como es al cuadrado, ¿verdad? Tiene forma parabólica la ecuación. Entonces, si nosotros cambiamos las condiciones de frontera, o sea, en vez de ser una columna articulada, tenemos una columna articulada empotrada, entonces, fíjense lo que nosotros tenemos. Tenemos lo siguiente, ¿no? O sea, aparece importante aquí abajo, que no teníamos en la otra columna, y las condiciones de frontera son diferentes, ¿no? O sea, fíjense que aquí no solamente y es 0 para x igual a L, sino que también la pendiente es 0 para x igual a L, porque es un empotramiento, ¿no? Cuando tenemos un empotramiento, tanto el desplazamiento como la rotación es 0, ¿no? Entonces tenemos esas condiciones de frontera y ese sería el sistema de equilibrio, ¿no? Si hacemos un corte, pues vamos a obtener algo así, ¿no? Y entonces planteando la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Vamos a llegar a esa ecuación que está ahí, ¿verdad? Muy parecida a la que vimos para articulado, lo único que tiene un término adicional, ¿no? Y entonces, de la mecánica de materiales, sabemos que la segunda derivada de la deformada con respecto al desplazamiento es básicamente igual al momento entre la rigidez a flexión, ¿verdad? O sea, esto es igual a eso. O sea, que si dividimos todo esto entre E y, vamos a tener entonces esa igualdad que está ahí. O sea, que en realidad esto que está aquí, o sea, que esto que está acá es igual a esto que está acá. Ok. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, bueno, tomando lambda al cuadrado como PEI, lo que me va a dar que lambda es igual a raíz de PEI. Y sustituyendo acá, voy a tener lo siguiente. Esto que está acá, bueno, esto sería entonces lambda al cuadrado, ¿no? PEI sería lambda al cuadrado. O sea que esto lo puedo pasar para este lado, positivo, y sería entonces esto que está acá, ¿no? Sería esto que está acá, esto lo pasé positivo, esto lo sustituí por esto, ¿verdad? Que sería lambda al cuadrado y este término lo dejé de este lado de la ecuación. Entonces ahí ya tenemos una ecuación diferencial. O sea, sería una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden con coeficiente constante. ¿De acuerdo? Fíjense que esto que está aquí, perdón, esto que está aquí,
es la misma ecuación que vimos en la clase pasada, la ecuación homogénea, ¿verdad? O sea que si este término lo igualamos a cero, sería la misma ecuación, ¿verdad? Ahora lo que tenemos es o sea, la solución al final lo que obtenemos es una función, ¿no? Una función igual a menos b i x, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de ese tipo no homogénea, ¿a qué es igual la solución? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan de su...? Resolver la ecuación homogénea primero y luego buscar una solución particular. Correcto, la solución general es igual a la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea ya la conocemos de la clase pasada, ¿verdad? ¿A qué es igual la solución homogénea? Ubinis. La solución homogénea, ¿cuál es? La vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la solución homogénea? Luis Carela, ¿cuál es la solución homogénea? No la he repasado todavía. No me acuerdo bien de la ecuación. ¿No te acuerdas? ¿Tú no estabas el sábado en la clase? Claro que yo estaba. Lo que pasa es que ha pasado muchas cosas de aquí al sábado. Pero y el martes, ¿cómo va a ser? Para que vean. Eri Batista. ¿Cuál fue la pregunta, maestro? La solución homogénea de la ecuación, ¿cuál es? La que vimos el sábado. No me acuerdo, no, maestro. José Ignacio. La solución homogénea Sí. sería pi cuadrado por e por el radio. No, porque eso fue ya cuando, vamos a decir, estábamos buscando los coeficientes, pero cuando planteamos la ecuación, la función y, ¿a qué era igual? La función y. Teníamos dos soluciones, ¿no? Podíamos tener dos funciones que daban la solución homogénea. Donde decía y igual a seno de lambda x. Correcto. Y y igual a coseno de lambda x. Correcto. La solución homogénea es a seno de lambda x más b coseno de lambda x, ¿no? Tanto la función seno como coseno, ¿verdad? Su segunda derivada sumada a la función es igual a 0. O sea que esa es la solución homogénea, ¿no? Donde los coeficientes A y B dependen de la condición de frontera, ¿no? En este caso, las condiciones de frontera son diferentes. Entonces, la solución particular de toda ecuación diferenciales, señores. La solución particular, entonces, ¿cómo es la solución particular? La solución particular debe ser una función parecida a la que nosotros tenemos aquí, ¿no? A esta ecuación que está acá. Porque cuando yo resuelvo aquí, sustituya la solución homogénea, esto va a dar 0, y entonces lo que quede aquí debe ser igual a eso, ¿no? O sea que básicamente, si esto yo se lo agrego a la función y, yo voy a tener la solución particular. Eso es lo que se hace básicamente, ¿no? O sea que yo lo que hago es que a la solución particular le agrego, fíjense que le agregué esto que está aquí a la solución particular entre esto, ¿no? De tal manera que cuando yo sustituya aquí mi función, ¿verdad? Y multiplique por lambda al cuadrado, me va a quedar eso mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Y por tanto, bueno, sabemos que lambda al cuadrado es igual a PEI, o sea que si yo sustituyo acá, ¿qué me va a quedar? O sea, voy a tener P, y pasa hacia arriba, este EI se va con ese EI, y por tanto, la solución particular va a ser esta que está aquí. Menos el constante entre P por X. ¿De acuerdo? Y por tanto, la solución general de la ecuación sería esta que está aquí, ¿no? La solución homogénea más la solución particular. ¿De acuerdo? Esa sería mi solución general. Entonces, los valores de A, B y B, yo lo voy a determinar, ¿verdad?
considerando las condiciones de frontera, ¿no? De borde, que en este caso son las que se indican acá. Vamos a ver. O sea, nosotros tenemos que esa es la solución general. ¿Cuáles son los valores de A, B y B corta? Bueno, evaluamos en los extremos. Tenemos que para X igual a 0, Y es igual a 0, ¿no? Que es aquí donde tengo la articulación. Para X igual a L, igual, el desplazamiento igual a 0, pero también tenemos otra condición, que la pendiente es 0, ¿no? Porque es un empotramiento, o sea que no puede haber giro, ni puede haber desplazamiento. ¿De acuerdo? Sustituyendo, X igual a 0, sustituyo, ¿verdad? 0, 0, 0. Esto sería 0. Esto sería 0, ¿verdad? El seno de 0, 0. Esto por 0, 0. Coseno de 0. Coseno de 0. Eso quedaría B. Quedaría B. Sí. 0 igual a 0. Entonces quedaría B igual a 0, igual que como vimos el sábado. Entonces ya ahí, fíjense que la función se reduce, ¿no? A A seno de lambda X menos BPX, ¿no? Como está aquí, miren aquí. Ahora sustituimos para X igual a L, ¿no? Sería entonces A seno de lambda L menos BPL igual a 0. Despejando de ahí A seno de lambda L, o sea, me va a dar que A seno de lambda L es igual a BPL, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos entonces la derivada, ¿no? Que la derivada con respecto a X es igual a 0. Haciendo la derivada, ¿qué tenemos? La derivada de esta función aquí va a ser igual. Acuérdense que te nota, te viene a notar. La derivada del seno, menos coseno. No, coseno, dígame. Derivada de lambda X, derivada del ángulo. La del coseno. Lambda. Entonces sería A lambda coseno de lambda X. Derivada de X, 1. O sea que esto quedaría menos BP. ¿De acuerdo? Entonces dijimos que la derivada para X igual a L es igual a 0. O sea que si sustituimos esto, igualamos a 0, ¿qué voy a tener? O sea, voy a tener A lambda coseno de lambda L menos BP igual a 0. De donde entonces A lambda coseno de lambda L es igual a BP. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y tenemos que encontrar la solución, ¿no? Lambda L, ¿no? Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Divido una entre otra, eso fue lo que hice básicamente, ¿no? O sea, cogí esta ecuación y la dividí entre esta ecuación, ¿no? Si hago eso, voy a tener eso que está aquí. Fíjense que esto que está aquí se va con esto que está aquí, ¿verdad? Y esta A se va con esta A. Y esto que está aquí, ¿a qué es igual? Seno La tangente. a la tangente, correcto. Entonces voy a tener tangente de lambda L, esta lambda que está aquí dividiendo, la paso para acá multiplicando, igual a lambda L, el L que está aquí, esto se fue y esto se fue. O sea que me queda esa igualdad que está ahí, esa función, que yo la puedo resolver o puedo plantear tangente de lambda N menos lambda L igual a 0 y tener una sola función que sería una ecuación trascendental, ¿no? Una función ahí que la puedo resolver de manera interactiva o gráfica, o puedo graficar ambas soluciones, ¿no? O sea, graficar tangente de lambda L y graficar lambda L, la función, ¿no? O sea, dos funciones. Esto sería una línea recta a 45 grados y esta sería la función de la tangente, ¿no? Del ángulo. Si hacemos eso, donde se intersectan ambas funciones, ambas gráficas, sería la solución. O sea, la solución sería esa que está ahí, ¿no? Esta gráfica que está aquí es tangente de lambda L y esta línea que está aquí sería lambda L. O sea que la solución es esa que está ahí. ¿De acuerdo? Que sería
No, pero bueno, ahí parece que hay un problema. Porque yo lo corté antes. A ver. Este sería lambda L. Espérense que ahí hay un error. Yo lo corté antes. Pero de todas maneras. Según esto, la solución está entre 1.5 y 2. No. Yo tengo verde. Que no está, parece que no está ajustada la gráfica. Porque en realidad ahí no hay ninguna intersección. No es cierto que haya ninguna intersección. Ajá. Sí, eso te digo que no tiene precios. Mira, y anda, tiene un verde. Bueno, ahí parece que la gráfica se me movió el eje de la abscisa, pero realmente la solución de la ecuación, si sustituimos, sería esto que está aquí, ¿no? O sea, lambda L igual a 4.4934, ¿no? Sustituyendo ahí la tangente de 4.4934 me va a dar 4.4934. Entonces, sí, lo que pasa es que este salto no es real, porque aquí, vamos a decir, esto tiene infinito y esto tiene infinito. Luego entonces va subiendo acá y por aquí es que se intersecta. Esa intersección ahí no es real. Hay que corregir la gráfica. Y comenzar en 1.5, ¿no? Pues sería la tangente de 45, ¿no? Bueno, el asunto es que la solución sería lambda L igual a 4.4934, ¿verdad? Y entonces, sabemos que lambda, ¿verdad? Es igual a la raíz de P sobre EI, como ya vimos, o lambda al cuadrado es igual a P sobre EI. Sustituyendo acá, entonces, la carga para el cual ocurre ese valor, entonces sería la carga crítica, ¿de acuerdo? Que es la solución de la ecuación, ¿no? Ya nosotros solucionamos la ecuación y, por tanto, esa sería la carga crítica. Si despejamos de ahí, la carga crítica, sí. Con su permiso, hubo un compañero que escribió por el grupo como que lo dejen entrar. Jason, ok, sí, aquí lo tengo, para que no estaba viendo la pantalla de invitados. Ok, bien, continuamos entonces. Decía entonces que la carga crítica sería entonces este valor que está acá, ¿verdad? Despejando de ahí, P crítico, me da esto que está aquí, ¿sí? Igual a esto que está acá, o también esto podría ser, creo que 1.43 por pi al cuadrado, o sea, si dividimos esto entre pi al cuadrado, o si dividimos 4.4934 entre pi, me va a dar 1.43, o sea que la solución sería 1.43 de pi al cuadrado. O 20.19 EIL al cuadrado. Esa es la carga crítica que produce el pandeo en esta columna, ¿no? Que, haciendo un poquito de manipulación, ¿verdad? Eso nos va a dar 2.046 pi al cuadrado E. O sea, 20.19 igual, lo pueden verificar y calcular, a pi al cuadrado por 2.046, ¿no? Entonces, si hacemos otra manipulación aquí, si le sacamos la raíz a 2.046, ¿cuánto le da? Raíz de 1.43. Y si a eso le sacamos el inverso, 1 entre eso. $0.69, 70, 0.70. Exacto, que fue lo que hicimos aquí, ¿no? O sea,
La raíz de 2.046 sería 1.43, o sea que 2.046 sería 1.43 al cuadrado. Y 1.43, 1 entre 1.43 me da 0.69, o sea que sería 1 sobre 0.699 al cuadrado, o sea que lo podemos entrar acá y tendríamos esta expresión que está acá, ¿no? 0.70 de L. Si nosotros queremos escribirlo en la misma forma que lo escribimos para una columna biarticulada, podemos escribirlo así, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación para una columna biarticulada es igual a pi al cuadrado E sobre LR al cuadrado? ¿De acuerdo? O sea, yo puse igual una L, lo único que en vez de tomar la longitud real de la columna, estoy tomando una longitud igual a 0.70 de la longitud real. Y a eso lo voy a llamar la longitud efectiva de la columna. ¿De acuerdo? O sea que en vez de trabajar con la longitud real, voy a trabajar con un valor igual a la longitud efectiva, igual a 0.70 de L, ¿no? Para que mi ecuación, fíjense, tenga el mismo formato que para una columna biarticulada. ¿De acuerdo? Entonces, mírenlo aquí, longitud efectiva igual a 0.70 de L. Eso básicamente lo que quiere decir es, aquí está representado, que la longitud efectiva, ¿sí?, es la longitud que debe tener una columna biarticulada, ¿verdad?, que tiene la misma sección que mi columna real y que tiene la misma carga crítica que mi columna real. ¿De acuerdo? O sea que la longitud efectiva me define a mí una columna biarticulada que tiene la misma carga crítica que mi columna real. ¿De acuerdo? Y tiene un poco de sentido eso porque aquí, si estudiamos la deformada de la columna cuando se pandea, que es esta, ¿no? ¿Sí? Dijimos que aquí tiene que salir recto, ¿verdad? Porque es un empotramiento, esto es un empotramiento. Por tanto, fíjense que aquí viene con una curvatura así, y si tiene que llegar recto, por aquí tiene que haber un punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión es este que está aquí, que está localizado a 0.7 de aquí arriba y a 0.3 de aquí abajo, ¿no? O sea, aquí está como a 0.3. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando nosotros tenemos un punto de inflexión, ¿cuánto vale el momento en el punto de inflexión? Igual a 0. Igual a 0. Entonces, el punto de inflexión es como una especie de articulación. Entonces, fíjense que yo voy a tener entonces el punto de inflexión aquí a 0.3. Tengo la articulación real aquí, o sea que entre la articulación real y el punto de inflexión hay 0.7 de L, que es la longitud de la columna biarticulada. O sea, tiene sentido, ¿no? Tiene lógica. Y entonces, la longitud efectiva, básicamente lo que me da es la longitud entre los puntos de inflexión y articulación de la columna real, ¿no?, que me define una columna biarticulada que tiene la misma carga crítica que esa columna real. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos demostrar para la columna empotrada. Esto es una columna empotrada, o sea, esto aquí es un empotramiento, lo único que se puede desplazar, ¿sí? Esto es un empotramiento aquí, lo único que se puede desplazar verticalmente, ¿verdad?, para poder aplicar la carga. Y esto aquí es un empotramiento que está fijo. Entonces, fíjense cómo es la deformada. En este caso, igual, aquí tiene que salir recto y aquí tiene que salir recto, ¿verdad? Si la curvatura es así, por lo tanto, tiene que aparecer un punto de inflexión por aquí arriba, un punto de inflexión por aquí abajo, ¿verdad? Entre esos dos puntos de inflexión hay una distancia de L sobre 2. O sea que aquí esta distancia aquí y esta distancia aquí, ¿cuánto sería? 0.25.
de L, exacto. Y aquí, de acuerdo. Y entonces esta distancia acá sería 0.5 de L. O sea que en este caso, la longitud efectiva, ¿cuánto sería? 0.5. 0.5 de L. 0.5. Y lo podemos demostrar numéricamente, que es lo que ustedes deben de demostrar. Ya ustedes vieron la demostración de la columna articulada empotrada. Si hacemos la demostración para la columna empotrada, fíjense que en este caso las condiciones de frontera también cambian. Las condiciones de frontera aquí, ¿cuáles serían? Yo voy a tener que para x igual a 0, déjenme escribirla mejor. O sea, las condiciones de frontera aquí son para x igual a 0, y igual a 0. Y para x igual a 0, la derivada con respecto, la derivada de función con respecto a x también es 0, porque es un empotramiento, ¿no? Debe salir recto. Y aquí, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Para x igual a L, Y igual a 0. Y para x igual a L, la derivada también de la función es 0, porque es un empotramiento. O sea que esas serían las condiciones para el caso de la columna doblemente empotrada. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, se puede demostrar que la carga crítica es igual a ese valor que está ahí, 39.48 I L al cuadrado. Manipulando eso matemáticamente, vamos a llegar, ¿verdad? Si esto yo lo divido entre pi al cuadrado, me va a dar 4. O sea que el esfuerzo crítico de 4 pi al cuadrado es L sobre L al cuadrado. Fíjense que esto que está aquí es la ecuación para una columna biarticulada. O sea que esta columna tiene una capacidad de 4 veces la columna biarticulada, ¿no? Y si este 4 lo pasamos hacia abajo, ¿qué yo voy a tener? Esto que está aquí, fíjense entonces que estamos en lo mismo, o sea, definiendo aquí una longitud efectiva, LE, ¿verdad? Que si yo la sustituyo, en vez de utilizar la longitud real de la columna, voy a obtener una ecuación igualita que la ecuación que utilizamos para la columna biarticulada. Pi al cuadrado E sobre L es R al cuadrado, donde la relación de esbeltez, L sobre R, la voy a calcular, en vez de tomar la longitud real de la columna, voy a tomar una longitud efectiva que es igual a la longitud de una columna biarticulada que tiene la misma carga crítica. Y eso también lo puedo aplicar para cualquier condición de borde. Por ejemplo, en el caso de una columna en voladizo, ¿sí? Que sería, esto es un empotramiento. Esto aquí es un empotramiento. Y en algunos textos consideran esto como una articulación que se puede desplazar lateralmente o que tiene una carga aplicada lateralmente. Entonces aquí, si vemos la forma del pandeo, básicamente la longitud efectiva se va a definir como 2 veces L, ¿no? ¿De acuerdo? Y si lo hacemos numéricamente, nos vamos a dar cuenta que la carga crítica me va a dar eso, y cuando manipulemos la ecuación vamos a obtener el valor de la longitud efectiva. ¿De acuerdo? Y por tanto voy a poder seguir utilizando la misma ecuación que vimos ahorita. O sea, el esfuerzo crítico es igual a pi al cuadrado E, LE sobre R al cuadrado, donde LE es la longitud efectiva de la columna, que va a depender básicamente de las condiciones de apoyo en los extremos que tenga esa columna. ¿De acuerdo? Aquí hay una tabla que lo muestra. Aquí están las diferentes condiciones. Esta es la columna articulada. Esta es la columna articulada empotrada. Esta es la columna empotrada. Fíjense que tengo la longitud efectiva L igual a L, 0.7 de L, 0.5 de L, 2 veces L. Aquí no está el caso de una columna empotrada con desplazamiento lateral. A ver si se lo muestro el sábado, junto con la tabla para eso. Y cuando no tenemos, cuando es articulada que tiene desplazamiento lateral.
como dije, en el caso de una columna o del pandeo, es básicamente un problema de estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que se toma en cuenta es la rigidez a flexión. Entonces, fíjense que yo puedo aplicar la ecuación de esfuerzo crítico igual, voy a ponerlo acá, el esfuerzo crítico igual a pi al cuadrado por E entre o sea, sería el esfuerzo crítico igual a pi al cuadrado por E entre LE sobre R al cuadrado, donde LE sería esto que está aquí, la longitud real de la columna por un factor que en este caso lo llamamos K, ¿de acuerdo? Entonces, si llamamos K al factor que multiplica la longitud real de la columna, para el caso de una columna en voladizo, ¿cuánto sería K? 2. En este caso, K sería 2, correcto. El K teórico, vamos a decir. En el caso de una columna biarticulado, ¿cuánto es K? 1. 0.7. 1, sería 1, ¿no? La articulada sería 1, 1. es la misma longitud. Sí, sí. En el caso de la columna articulada empotrada, ¿cuánto sería K? 0.7. 0.7. 0.7. Y en el caso de la columna empotrada, ¿cuánto sería K? 0.5. 0.5, correcto. Aquí no se muestra, pero fíjense, en el caso de, vamos a sacar esta columna de acá, porque esta tendríamos que considerarla con un desplazamiento, esa columna tendríamos que considerarla con una carga así, o sea que se desplaza lateralmente. Este es un caso particular, que lo vamos a ver con la columna empotrada que se desplaza lateralmente, donde hay desplazamiento relativo entre los extremos, ¿no? En estos casos, en estos tres casos de acá, no existe desplazamiento relativo entre los extremos, solamente hay carga vertical, ¿de acuerdo? Hay carga vertical y no hay desplazamiento relativo entre los extremos. Eso se da en estructuras que están sometidas solo a carga gravitacional o estructuras que son lo suficientemente rígidas para que la carga aplicada lateralmente no provoque desplazamiento importante de los extremos. Entonces, en ese caso, fíjense que el valor más pequeño que yo puedo obtener de K sería 0.5, ¿de acuerdo? Que cuando la columna está totalmente restringida al giro, que es un empotramiento. Y el valor máximo que voy a obtener de K sería 1, que es cuando tengo total libertad en los extremos, que es la columna articulada, ¿no? O sea, en este caso, se dice que no existe desplazamiento entre los extremos. Yo voy a tener entonces que el menor valor de K sería 0.5. O sea, puede ser, en este caso, igual o menor, pero no tengo el igual. Y 1. O sea, que el valor de K debe de estar entre 0.5 y 1, ¿no? Teóricamente. ¿De acuerdo? O sea, los valores de K varían entre estos dos, dependiendo del grado de restricción que exista en el apoyo de la columna, en el extremo. ¿De acuerdo? Este es un caso intermedio, ¿verdad? Donde tengo un empotramiento y una articulación, el valor de K es 0.7. Ahora, cuando no hay porque estos son apoyos ideales, ¿no? Cuando no hay un apoyo definido completamente, entonces en ese caso se supone que el valor de K debe estar entre 1 y 0.5. Si quiero ser conservador, me voy con 1, ¿verdad? Si quiero ser un poquito más exacto, entonces trato de determinar cuál es el grado de empotramiento que genera ese apoyo.
Fíjense que incluso teniendo un apoyo perfecto, si ustedes buscan la normativa, en el caso de una columna empotrada, no le da un K de 0.5, sino que le da un K de, creo que es 0.65, en el caso, por ejemplo, del Instituto Americano de la Construcción del Acero, ¿verdad? Porque es muy difícil lograr un empotramiento perfecto y la carga crítica es muy sensible al valor de K. Fíjense que en el caso de la columna empotrada, la carga crítica es 4 veces el valor que tenemos para una carga, para una columna articulada. Entonces, en el caso de columnas que tenemos, por ejemplo, en un edificio, si ustedes tienen, por ejemplo, un pórtico, vamos a poner como este. Imagínense que este es un pórtico, ¿no? Y tenemos aquí el suelo, el apoyo. Esto es una columna, esto es una viga, una columna, una viga, una columna y una columna. Yo le pregunto a ustedes, si ustedes tienen que diseñar esa columna, ¿cuánto vale el K? $0.5. ¿Por No, qué? ¿Mm? 0.5. No, porque para que valga 0.5 tendríamos que tener un empotramiento perfecto aquí, ¿no? O sea que aquí la columna no pueda girar, pero si, ¿cómo se deforma esa columna? Si hacemos la deformada, ¿cómo es la deformada de ese pórtico? Vamos a hacer la deformada. Suponiendo que tengo una carga aquí y tengo una carga aquí, ¿no? Y no hay carga lateral, para hacerlo más simple. Esto tiene que girar aquí, ¿no? Y esto hace así, ¿verdad? Y esto viene así, y esto hace así, y esto gira para acá. Algo así, ¿no? O sea que en realidad aquí hay un giro, ¿no? A lo mejor no es un giro es perfecto porque, claro, esta viga tiene cierta restricción, hace cierta restricción para que no gire la columna, ¿verdad? Ajá. Pero dependiendo del tamaño de la columna, ella va a girar. Si la viga es muy aperaltada, pues la columna es muy difícil que gire, no va a girar. Ahora, si la viga es pequeña con relación a la columna, pues la columna va a girar con cierta libertad. O sea que ahí no tenemos ni una articulación perfecta, ni un empotramiento perfecto. Tendríamos que evaluar la rigidez relativa entre un elemento y otro para poder determinar el valor de K. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en este extremo de acá. Por eso le decía que en el caso, por ejemplo, de un sistema donde no hay desplazamiento lateral, ¿verdad? Y tenemos una columna donde no sabemos exactamente el nivel de restricción que hay en los extremos, entonces el valor de K sabemos que está entre 1 y 0.5, ¿de acuerdo? O para fines de diseño, este valor se modifica a 0.65, estaría entre 1 y 0.65. Si quiero ser conservador, pues me voy con un K de 1, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí yo estoy estimando posiblemente la carga más pequeña que puedo aplicar a ese pórtico. A lo mejor el pórtico tiene en realidad una capacidad mayor si consideramos el grado de restricción que le da la viga a la columna. ¿De acuerdo? Pero ya esos son papeletas de otro curso. O sea, ya en otro curso ustedes verán cómo determinar esos valores. ¿De acuerdo? En general, nosotros podemos, bueno, aquí está, las diferentes condiciones. Una columna articulada, una columna empotrada, una columna empotrada articulada y una columna articulada en voladizo. Fíjense, si observan, aquí arriba, ¿qué pasa? Se le aplica la carga. Pero fíjense la diferencia de carga, ¿no? Sí, es mucha la diferencia. Fíjense que la empotrada tiene que tener aquí, o sea, esa carga que está ahí, debe ser 4 veces esta carga que está acá, ¿no? Ya lo vimos. Y esta carga que está aquí es como 2 puntos y pico, fíjense que son dos cositas,
2 puntos y pico esta carga que está acá. Piensa que aquí tengo 1, 2, 3, 4. O sea que cada cosita de eso es más o menos igual a esto. O sea que aquí yo tengo 1, 2 y pico. Y esto que está acá es como un tercio de este valor que está acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño video que tenemos por aquí. Ustedes no lo están viendo el video, sí. No, ahora sí. ¿Sí se ve? ¿Se ve el video ahí? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Profesor, yo he visto en algunos casos en el método matricial, cuando Vamos a emplean ver a terminar el video. Y está entonces, bien. okay. Se observan ahí el experimento es básicamente son reglas, ¿no? De las que usamos, ¿no? Esta está en articulado voladizo, articulado en vuelo. Este es empotrado, este es empotrado articulado y este articulado articulado. Aquí no se aprecia la diferencia de carga, ¿verdad? Porque él aplicó el mismo desplazamiento a todas, ¿verdad? Pero si lo hacemos de manera individual para cada una, hay una diferencia de carga apreciable. Bien, Jason, ¿tú ibas a decir algo? Que en el método matricial, Sí. el análisis estructural, se estudian la matriz de Ricci Sí. y se toma en cuenta cómo las estructuras tienen ciertos pandeos o ciertos movimientos con respecto a la rigidez que tengan. Correcto, correcto. Sí, básicamente se puede hacer una ecuación general de equilibrio para determinar esos valores, pero hay tablas y nomogramas que permiten estimar de manera aproximada el valor de K, ¿no? Fíjense que ya podemos calcular la carga crítica si sabemos cuál es la longitud K de nuestra estructura. En realidad, o sea, el K se define como, el K lo podemos definir como la raíz de la fuerza de pandeo crítica para Euler, ¿no? La que vimos para una columna biarticulada, que es pi al cuadrado por L sobre R al cuadrado, entre el esfuerzo crítico real de la columna, la raíz de eso. Pero claro, si ya nosotros conocemos el esfuerzo crítico de pandeo real de la columna, pues no necesitamos K, eso no tiene sentido. Pero esa sería, vamos a decir, la definición en términos matemáticos exacta.
Así, el término exacto del valor de K sería ese. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, al final, llegamos entonces a, sustituyendo a LE por KE, ¿verdad? Definimos, LE como KL, ¿verdad? O sea, LE lo definimos como KL, pero sustituyendo en la ecuación LE por KL, entonces llegamos a esta expresión general para el esfuerzo crítico de pandeo en cualquier columna sin importar la condición de borde, ¿no? Pi al cuadrado por E sobre KLR al cuadrado. Si yo conozco a K, ¿verdad? Entonces ya con K determino cuál es la longitud efectiva y con esa longitud efectiva pues puedo determinar el esfuerzo crítico, ¿de acuerdo? Fíjense que ya entonces en este caso, lo que me define a mí, el pandeo de una columna o el valor, la dirección de pandeo de una columna, ¿verdad? La relación de Peltez queda afectada entonces ya por el valor de K. Y el valor de K puede ser diferente para cada dirección, ¿no? O sea, esta sería la relación de Peltez. ¿De acuerdo? Y entonces yo puedo tener una relación de Peltez en la dirección X, o sea, yo voy a tener KX, LX entre RX, y yo puedo tener una relación de Peltez en la dirección Y, KY, LY, RY. O sea, yo puedo tener condiciones de apoyo diferentes en cada dirección. ¿De acuerdo? Que aquí ya se definen los términos. Es el módulo elástico del material, como ya vimos. KL sobre R entonces sería la relación de Peltez de la columna. K es el factor de longitud efectiva. Y L sería la longitud de soporte lateral de la columna. ¿De acuerdo? R sería el radio de giro. Ya estos dos términos ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y ahora entonces ya definimos lo que es el factor K, ¿no? El factor K, ¿qué es lo que me define el factor K? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué es lo que define el factor K? Sería definir la longitud efectiva. Sería Es la la rigidez. longitud efectiva. ¿Cómo fue? Es la longitud efectiva. Lo acabamos de definir, señores. ¿Qué es lo que pasa? Esa no es la rigidez, pero eso. La rigidez. ¿Cómo la rigidez? Ah, no. La longitud efectiva. Tiene que ver con el tipo de articulación, de articulación que tenga, o del nodo. De apoyo. Ujú. ¿Quién me puede definir lo que es la longitud efectiva? Jason. ¿Me escucha? Jason. Kevin de la Cruz. La longitud efectiva no viene siendo la longitud que como le digo, la longitud de la deformada. Pero ¿cómo se define? Nosotros lo definimos. Aquí yo llamo longitud efectiva. A la parte que se deforma de la columna. Conceptualmente, ¿qué es? Concepto. Vamos, el concepto. Bueno. Kevin de la Cruz.
Usted lo explicó, pero se me pasó. ¿Cómo ya te pasó? Pero fue Tengo- ahora mismo. Sí, por ahora mismo. ¿Qué tú entiendes por longitud efectiva? A mí, Sí. yo vi que cuando usted estaba explicando, usted dijo como que usted hizo una comparación de una columna que era un poco más larga y otra que donde definió la longitud efectiva, que era más corta. Correcto. Y esa columna Yo corta, ¿cómo era la condición de apoyo? la condición de apoyo. Sí, en los extremos, ¿cómo estaba? Doblemente articulada. Correcto, así es. Entonces, ¿qué es lo que me define la longitud efectiva? Haciendo esa comparación, o sea, tenemos la columna real con sus condiciones de frontera, ¿verdad? Y la longitud real, y tenemos entonces una columna más pequeña con una longitud igual a la longitud efectiva, bueno, podría ser más grande, biarticulada. Entonces, ¿qué es lo que me define la longitud efectiva? ¿Serían las condiciones de frontera? No, lo acabo de decir ahora mismo. Jeremías, ¿qué es lo que me define entonces la longitud efectiva? KL, ¿qué es KL? La longitud efectiva viene siendo como la longitud de los pilotes, donde ocurre como la deformación. La longitud de la columna biarticulada, Exacto. que tiene la misma carga crítica que mi columna real. Ah. Eso es la longitud efectiva. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Con respecto a la tarea que hay pendiente, profesor, ¿cuáles Sí. son las que tenemos que demostrar? Bueno, yo acabo de demostrarle una, la de articulada empotrada. Digo, esa está en el libro de Byron Johnston. Ustedes les quedaría demostrar la empotrada y la empotrada, la que está en voladizo. Esa dos. En el chat yo puse la que es empotrada y con desplazamiento lateral, pero esa no la consideren, ¿no? Esa está fuera de... Serían esas dos.